Muy buenas tardes, mis estimados estudiantes. Sean todos bienvenidos a su cátedra de Laboratorio de Física 1 que le habla para ustedes su profesor Pedro Anselmo Sánchez Traspalacio. En la tarde de hoy vamos a dar inicio a este laboratorio donde vamos a tener la práctica uno y 2, una que es referente a lo que es medición y errores y la otra referente a masa, volumen y densidad, la cual pues ahorita más tardecito vamos a trabajar en un simulador. Esta práctica, digamos que es una de las prácticas más importantes en nuestro laboratorio de física. Viene diciendo que esta práctica de laboratorio, y lo que es mediciones y errores, es una de las más importantes, no solamente en el laboratorio de física, sino en los que van por ingeniería industrial, los que van por ingeniería ambiental, incluso de computación, no más que todo industrial y ambiental, porque considero yo que en la práctica de la ingeniería, si se toman medidas malas, se toman medidas con un margen de error muy alto, puede ocasionar catástrofes a nivel industrial. Entonces vamos a arrancar acá, arrancando definiendo la medición de una cantidad física. Comenzamos. Una magnitud física es un atributo de un cuerpo o fenómeno que es susceptible de ser medido. El medir una cantidad física es una operación que consiste en establecer la razón numérica, perdón, entre la cantidad considerada y otra cantidad de la misma especie a la que se le llama unidad o patrón de medida. Esta es elegida arbitrariamente por el operador. Las mediciones en laboratorio pueden ser directas o indirectas. Ejemplo de mediciones directas son la longitud, longitudes con una regla, la masa con una balanza, la temperatura con un termómetro o el tiempo transcurrido entre dos vectores usando un cronómetro, ¿verdad? Muchas cantidades físicas no pueden ser medidas directamente y se hacen necesarias encontrar su valor en forma indirecta a partir de medidas de otras cantidades que estén relacionadas con ella. Por ejemplo, cuando determinamos la densidad de un cuerpo a partir de la medición de la masa y su volumen, o la velocidad de un cuerpo a partir del desplazamiento y el tiempo. Y luego de operar matemáticamente con estas dos cantidades, pues este, podemos obtener un proceso, ¿no? El proceso de medir una cantidad física intervienen varios factores: el método de medición elegido, los instrumentos que se utilizan, el operador que realiza la medición. Porque fíjate que cuando nosotros establecemos una medida, establecemos un patrón. ¿Y a qué me refiero? Si por lo menos yo voy a utilizar unidades de longitud, entonces internacionalmente, la medida es el metro, un metro equivale a 100 centímetros. El instrumento que yo utilice para realizar esa medida, pues tiene que estar calibrado, es decir, si yo voy a utilizar una regla o una cinta métrica, esta cinta métrica pues debe tener esos 100 centímetros de patrón establecido por las normas internacionales, para yo asegurar de que si yo voy a medir X distancia, pues sea la real, ¿no? Y de pronto se acepta, perdón, un margen de error, más un 0,05%, un menos 0,5%, que es permitido. Pero si el error es muy grande, pues la medida pues, va a estar mala. Pues. En esa parte sería el instrumento de medición. El método de medición elegido, si es directo o indirecto, y el operador que realiza la medición. Es muy importante el operador porque algunos instrumentos que vamos a ver más adelante, de pronto el vernier, el nanómetro, que son instrumentos que requieren de un operador experimentado, ¿sí? Hay que tener mucho cuidado con esto porque si el operador pues, no es el indicado, pues también nos va a dar una mala medida si tenga el mejor instrumento del mundo, el que esté más calibrado. Pero si él no lo sabe manipular, pues vamos a tener medidas erróneas. Dice, en los laboratorios de física para llevar a cabo las mediciones disponemos de una variedad de instrumentos
desde lo más sencillo, como la regla, el tornillo micrómetro, la balanza, hasta otras, como los instrumentos electrónicos que utilizan tecnología digital y de precisión, ¿no? Ahora con la tecnología de vanguardia. ¿Ok? Vamos entonces ahora a ver lo que es apreciación de un instrumento y estimación de la lectura, ¿no? Dice, la apreciación de un instrumento es la menor medida que el operador puede hacer con el mismo, es decir, el mínimo valor de una división de la escala. Así una regla graduada, cuya menor división es 1 milímetro, ¿verdad? Tiene una apreciación de 1 milímetro. Sin embargo, al hacer uso de esa regla, el operador podrá medir y reportar una longitud dando el resultado no en milímetros, sino con algunas décimas de milímetro. Esto nos lleva a definir la estimación de una lectura como el menor intervalo que el operador puede reportar con la escala del instrumento que dispone. La estimación es de menor que la apreciación del instrumento y depende de la habilidad del operador. Se traduce en añadir una cifra decimal a la lectura. Un ejemplo, para medir la longitud de un tornillo, dos operadores distintos utilizan el mismo instrumento, una regla cuya apreciación es de 1 milímetro, y aplican el mismo procedimiento. Hacen coincidir el cero de la escala de la regla con la cara inferior de la cabeza del tornillo para ver dónde cae el otro extremo del tornillo sobre la figura. Un ejemplo, fíjense lo que es la apreciación del instrumento y la estimación de la lectura, ¿verdad? Aquí hay un ejemplo, dice, el observador pesimista encuentra que el extremo del tornillo queda ubicado muy cercano de la marca 29 milímetros y reporta que la longitud del tornillo es de 29 o una incertidumbre de 0,5 milímetros, es decir, ese es el optimista. El observador, ese es el pesimista, perdón. El observador optimista es más meticuloso y se da cuenta que el extremo del tornillo queda entre dos divisiones, entre 29 y 30. Dice, él trata de expresar esta situación escogiendo una cifra adicional que no sea leída, sino más bien estimada. Y como considera que tiene muy buen ojo, estima como mejor lectura 29,3 con una incertidumbre de 0,3 milímetros. ¿Ok? Entonces, algunos experimentadores prefieren siempre tomar la mitad de la apreciación del instrumento como un valor de incertidumbre en lectura. Sin embargo, creemos que está en una postura demasiado pesimista. En caso de los instrumentos con escala digital, la incertidumbre de la lectura se puede conseguir en el manual técnico del mismo, cuando no se dispone de esta información. Como las cifras indicadas en la pantalla han sido redondeadas, podemos tomar como incertidumbre la unidad de posición de las últimas cifras. ¿Ok? Entonces fíjense que el ojo humano, porque de pronto yo puedo hacer y le digo a 10 personas diferentes, mírenme el mismo tornillo, de pronto todos no me dan nada en la misma precisación. ¿Ok? Por eso es que más adelante vamos a ver lo que es cálculo de errores para ver si esa medida pues está más o menos dentro del error permitido o no. Más que todo, fíjense que en nuestra era espacial moderna, lo que son los lanzamientos de los cohetes espaciales a diferentes misiones espaciales, cuando ellos están haciendo lo que es la creación de ese cohete, el error debe ser el mínimo. Y si se permite un error, ¿no? Por lo menos en la construcción del cohete, pero tiene que ser el más mínimo. ¿Por qué? Porque un error puede costar la vida de sus tripulantes y la vida de todo el proyecto, perdón, y el costo de todo el proyecto de ese lanzamiento, ¿no? Pero lo que interesa aquí más que el costo de cualquier dinero es la vida humana. Entonces, esto le puede costar la vida a los astronautas que vayan a enviar al espacio por un simple error en una medida en el diseño de ese cohete. Por eso que incluso existen ingenieros en errores para determinar si por lo menos cuando van a construir una pieza,
esa pieza va a encajar perfectamente con el error permitido. Si esa pieza, digamos, el error no es permitido, pues entonces evidentemente no pasa ese control de calidad y pues no se tendrá que se tiene que volver a hacer y todo. Los errores de medición. Al efectuar la medida sabemos que existe un error verdadero de la magnitud física que estamos estudiando, pero pero a pesar de todos los cuidados que se tomen al seleccionar el instrumento utilizado para realizar las medidas y el esmero que se realice, nunca se logrará alcanzar ese valor verdadero y por ello buscamos la mejor aproximación para poder alcanzar. Fíjense que vamos a tener dentro de los errores, vamos a tener lo que son errores de medición, en los cuales pues eh, vamos a tener lo que son los errores sistemáticos y los errores causales o aleatorios, ¿no? Los errores sistemáticos son aquellos errores, ¿verdad?, que se repiten constantemente en el transcurrir del experimento y afectan a todas las medidas de la misma manera. Tienen un mismo signo algebraico, esto es, tienden a dar valores siempre mayores o menores que el valor verdadero. No se pueden minimizar por la vía del cálculo de promedios repitiendo las mediciones varias veces. Un error sistemático muy común es el llamado error de paraje por la tendencia del operador a ubicarse mal al frente del instrumento, dirigiendo la visual en forma oblicua sobre la escala, como se observa en la figura. Fíjense que aquí, por lo menos el observador debería tener el ojo en esta posición, mirando de frente, ¿verdad? Y por lo contrario lo está haciendo como así. Entonces cuando se inclina la mirada hacia el instrumento de medición, pues obvio que esta persona, fíjense que aquí más o menos, si nos ponemos a ver, ¿no? La medición está como en 29, ¿no? Pero cuando la persona nos mira, pues nos va a mirar por debajo, como en 20, póngale 27, ¿no? ¿Por qué? Por un error sistemático. Entonces, aquí, para terminar de complementar, dice que un error sistemático muy común es el llamado error de paraje, ya lo vimos. ¿Ok? Y vamos a tener los errores causales o errores aleatorios. Son errores originados por factores accidentales o fortuitos. Hacen que las medidas obtenidas sean a veces mayores que el valor verdadero y otras veces menores, que se deben a descuidos causales del observador y a pequeñas variaciones de las condiciones experimentales que escapan del control del observador. Se caracterizan por alcanzar de ambos signos algebraicos, son variables en magnitudes y oscilan alrededor de un valor medio. Veremos que en estos errores pueden ser minimizados aplicando criterios establecidos por la vía del cálculo de promedios después de repetir la medición de un número suficiente de veces bajo las mismas condiciones. Es decir, estos errores causales hay veces, sobre todo cuando intervienen los fenómenos externos, bien sea porque estamos viendo la velocidad del viento, el nivel de lluvia, etcétera. Entonces, aquí entran factores aleatorios, fortuitos, ¿vio? Que no dependen de pronto del instrumento de medición, sino de los factores externos. Vamos a ver lo que es en esta parte el análisis estadístico de un conjunto de mediciones. Entonces, cuando se mide una cantidad y se repite la operación varias veces de la misma manera, el resultado podría parecer desconcertante, porque lo más probable es que las lecturas sean todas diferentes, aunque pudiesen haber valores repetidos. Esta diversidad de lecturas son intrínsecas a la naturaleza estadística de la operación de medir.
por la influencia que tienen diversos factores aleatorios que son incontrolables. Entonces surge la pregunta, ¿cuál es el valor que deben asignarse a cantidades de medidas? ¿Y cuáles serían la incerteza? El propósito de tratamiento estadístico de los datos experimentales es justamente determinar el valor más probable de una cantidad medida y estimar su confiabilidad. Es decir, este análisis estadístico nos permite saber si hasta dónde puedo llevarte un error, ¿no? ¿Hasta dónde? O sea, cuál es el permitido? Tomando varias medidas, ¿cuál es, por decir, un ejemplo? Yo voy a medir el lado de una mesa. Entonces, coloco a 5 personas con una cinta métrica. Y la primera me dice 5,1, la segunda me dice 5,2, la tercera me dice que dio 5,3, la cuarta 5,4 y la quinta 5,5 de esa misma medida. ¿Qué es lo que vamos a hacer para saber más o menos estadísticamente dónde o cuál debería ser la medida o el error experimental? Sumo esas 5 medidas que me da 26,5 y lo divido entre 5, saco en promedio. Quiere decir que el error permitido aquí, si el lado mide 5 centímetros, es 5,3, es decir, que puede ser de resto 5 de 0,3, es decir, de más o menos 0,3. Eso nos lo da la estadística. Pero vamos a ver cómo la vamos a utilizar nosotros en nuestra práctica. Dice, el valor medio como el mejor valor de cantidad medida. Supongamos que una medida cuyo valor verdadero es XB es una medida n veces, utilizando el mismo instrumento y el mismo procedimiento. Y encontramos que n resultados x1, x2 y hasta xn es posible demostrar, ver figura número 2, que el límite n, cuando tiene infinito, el valor más cercano es el verdadero al valor x sub e. Viene dado por el promedio. Fíjense, cuando vamos a sacar el promedio, vamos a tener lo que es dos rayitas X y va a ser uno entre N y se va a definir uno entre el número de mediciones y va a ser por la sumatoria de igual a uno hasta N por la sumatoria de las X su Y. Dice, el valor medio X puede por lo menos ser considerado como el mejor valor asequible de la cantidad media y es el que reportamos como el valor observado. Veamos ahora cómo podemos determinar cuán confiable es el valor promedio. Entonces, para ello tenemos que determinar lo que es la desviación estándar, que la desviación estándar, que se nota con una letra roja, de cada medición, entonces se va a definir con esta fórmula. Como tau va a ser la raíz cuadrada de uno entre n, de i hasta uno hasta n, del valor inicial menos el promedio elevado al cuadrado. ¿Ok? Yo quiero que ustedes vean acá en un ejemplo, porque de esto se trata esta parte de la práctica, de esta parte de la práctica, vamos a hacer, y eso es lo que realmente va a salir, ¿no? Dice, se efectúan 10 mediciones del periodo, ¿verdad? Del periodo de un oscilador de masa resorte, dados los resultados que se muestran en la tabla. Entonces observamos que la primera medición es de 8,50. La segunda medición es de 8,60. La tercera medición es de 8,90. La cuarta medición es de 8,20. La quinta medición es de 8,50. Y la sexta medición es de 8,70. La séptima es de 8,50. La octava es de 8,40. La novena es de 8,50. Y la décima es de 8,90, ¿verdad? Fíjense que yo debo sacar el promedio. Perdón, sí, el promedio. Como acá tenemos 10 mediciones, vamos a agarrar 8,50 más 8,60 más 8,90 más 8,20 más 8,50 más 8,70 más 8,50 nuevamente
más 8,40 más 8,50 más 8,90 y eso nos da aproximadamente 87,5. La fórmula nos dice que ese promedio lo vamos a dividir entre el número de lecturas que tomamos, que son 10. En este caso nos da 8,57 segundos. Este dato, vamos a colocarlo por aquí. Este dato, ya va. Este dato que nos da 8,57, ¿verdad? Eh, lo vamos a calcular para calcular la elevación tau. ¿Se acuerdan que era, ahorita en la fórmula era x sub i menos el promedio? Aquí está la formulita de todas maneras reflejada. Por lo menos, para hacer este primer cálculo, vamos a hacer este primer cálculo, este exactamente. Fíjense que nuestro promedio nos dio 8,57, ¿verdad? Entonces aquí sería mi valor inicial 8,50 y le vamos a restar menos 8,57. Eso nos da 0,07, ¿ok? Y vamos a calcular la desviación cuadrática, que es sencillamente tomar este valor y lo vamos a elevar al cuadrado. Eso nos da 4, bueno, aquí en notación científica, ¿no? Vamos a ver si se ve por aquí. 4,9 por 10 a la menos 3, ¿verdad? Es decir, o es lo mismo decir 0,0049. Digamos que esta misma operación la vamos a hacer para todas las lecturas, es decir, la vamos a hacer para esta, para la que sigue, así sucesivamente, el mismo. Por lo menos voy a hacer la de la segunda, ¿no? Voy a hacer esta de la segunda. La segunda nos dice que es 8,60, que es la inicial, menos la promedio, que nos dio 8,57, y esta nos da más 0,03. Pero tenemos que calcular la desviación que es cuadrática, es decir, la vamos a elevar que al cuadrado, y esta nos da 9 por 10 a la menos 4, lo que es 0,009. Una vez que nosotros, digamos, ya tenemos esto planteado, vamos a sumar todas las desviaciones que promedio, todas las desviaciones, perdón, cuadráticas, corrijo. Vamos a sumar todas las desviaciones cuadráticas, estas. Es decir, vamos a agarrar toda esta columna y la vamos a, ¿qué? A sumar. Todas esas columnas. 0,0 ¿qué? 0,0049 más, así sucesivamente 0,09, todas de ahí para abajo. Cuando yo la sume, eso nos da 0, que es esta columna, 0,0 ¿qué? 0,441, 0,421 ¿qué? Segundos, ¿sí? 0,421 segundos cuadrados. Y de esta manera tenemos la relación ¿qué? Cuadrada. ¿Ok? Luego que nosotros, ya que aquí me faltó, luego que nosotros tenemos calculada lo que es la desviación cuadrática, ya que aquí me faltó algo. Ajá, aquí estamos aquí. La desviación cuadrática a nosotros nos dio, ¿cuánto nos dio la desviación cuadrática? Nos dio esto, 0,0 ¿qué? 42. Y nosotros tenemos que calcular nuestra desviación que estándar, que, ojo, vuelve a aparecer aquí la fórmula, que el tau va a ser la raíz cuadrada de 1 entre n por la sumatoria del valor inicial menos el valor promedio elevado al cuadrado. Como ya tenemos, y fíjense que cuando ustedes hagan esta parte de la práctica, tenemos que hacerla exactamente como lo expliqué yo acá. Ojo.
y en guerra avisada no muere soldado, no se lo digo desde ya. No quiero ver evaluaciones que utilicen la inteligencia artificial y hagan un vulgar corte y pegue, por tomar de cuenta, ¿no? Que la pueden utilizar, sí, sí la pueden utilizar, cómo no, pero analicen lo que les vota por lo menos la inteligencia artificial, ¿no? No es que lo primero que les dé y eso es lo que van a colocar porque yo me doy de cuenta. Y pues no, la idea es que salgan lo mejor posible y no reprueben por eso, porque aquí se les está explicando. Luego vamos a tomar ya, vamos a aplicar, retomando acá, para calcular lo que es la desviación cuadrática, perdón, la desviación estándar, corrijo, que ya es lo que nos están pidiendo. Vamos a meter 0,421 que fue lo que nos dio la desviación cuadrática, y lo vamos a meter, va a ser la raíz de 0,421 entre 10. Esto nos va a dar tanto como 0 aquí, vamos a ver si aquí se aprecia, 0,205182. Aquí lo podemos redondear a 0,21 segundos. Quiere decir que esa es la desviación cuadrática de esas mediciones. 0,21. Quiere decir que nosotros pudiésemos jugar con ese error, pudiese estar por debajo de menos, por restarle a la medición menos 0,21 o sumarle 0,21. Igual vamos a tener una buena apreciación de la medida. Bueno, mis estimados estudiantes, vamos a ver, vamos a dejar esta parte hasta aquí porque hasta aquí es donde finalmente vamos a llegar de la guía, aunque aquí hay otros detalles, ¿no? Que pudiésemos revisar. Vamos a ver. Pero hasta aquí donde va a llegar la práctica, hasta aquí, es donde expliqué que es la versión de carga del valor medio, pero no, no vamos a tocar esto, ¿sí? ¿Ok? No lo vamos a tocar. Entonces nos vamos a ir directamente a lo que es este, la práctica de densidad y volumen, que es la práctica 2. Para ello, vamos a utilizar lo que es el simulador Paint, que ya está disponible. Próximamente estará aperturada la prueba, que va a ser el día lunes 9 al 14 de junio y estará disponible de las 10:25 a el sábado 14 de junio a las 11:59. Para esta práctica de lo que es masa, volumen y densidad, ¿verdad? Nosotros vamos a utilizar el simulador Paint. Fíjense que aquí, cuando le damos play, él nos abre el simulador, ¿ok? Hay una parte de introducción, hay una parte de comparación, hay una parte de misterio, ¿no? Vamos a hacer la parte de introducción para aprender a manejar el programa, para aprender a socializar con el programa, digamos que se nos haga amistoso y no se nos haga fuerte, pues. Vamos a la introducción. Primero, vamos a definir nosotros que la densidad que generalmente se denota con rojo, la densidad va a ser igual a la que a la masa, voy a colocar aquí, ¿entre quién? Entre el volumen. Y generalmente las unidades son kilogramos sobre metro qué, cúbico, ¿verdad? Ok. Entonces, un ejemplo. Fíjense que aquí una manera fácil de calcular la densidad es sabiendo el valor, ¿no? De la masa y el volumen que desplazó esa masa. Claro, aquí en el programa vamos a hacer una aclaratoria importante, porque de pronto ustedes, bueno, profesor, pero usted me dijo que es kilogramos sobre metro cuadrado. Pero aquí en el programa le vamos a dar en función de qué? De kilogramos sobre litro. Vamos a utilizar una unidad de capacidad, ¿ok? Que es el litro. Entonces, visto esto, fíjense que supongamos que yo quiera calcular la densidad
de ese bloque que tiene una masa de 200 kilogramos. Y para ello dispongo de una piscina, ¿verdad? Que en este caso tiene 100 litros de agua, ¿verdad? Yo voy a depositar el bloque en el agua. Ajá, ahí lo tiré en el agua, ¿verdad? Ahí está en el agua. Ahí está en el agua el bloque. Muy bien. Ahora bien, fíjense una cosa. Ese bloque inicialmente nosotros teníamos 100 litros de agua. Cuando tiré el bloque, él me desplazó el volumen 2 litros. Significa que entonces el volumen que tiene esa caja sumergido es de 2 litros y la masa es de 2 kilogramos. Entonces, ¿entre quién? Entre 2 litros. En este caso me daría 1 kilogramo sobre litro. 1 kilogramo sobre litro. ¿Ok? ¿Cierto o no cierto? Eso es para manera de, que, de introducción. Aquí voy a borrar acá para hacer algunas prácticas. Nos vamos aquí atrás. Volvemos a aperturar y vamos a ver cómo comparar. ¿Sí? Vamos a ver cómo comparar. Para que ustedes vean qué pasa con la densidad y por qué de pronto también los barcos flotan. ¿Sí? Ya vamos a verlo. Ya vamos a verlo. Entonces, en este caso, fíjense una cosa. Yo voy a tener diferentes cajas, ¿no? Voy a tener una de 5 kilogramos, voy a tener otra de 5 kilogramos más grande. O sea, la caja A tiene una masa de 5 kilogramos. La caja B también 5 kilogramos. De este lado, la caja C también es de 5 kilogramos y la caja D es de 5 kilogramos. Pero vamos a ver qué ocurre cuando yo voy a introducir cada una de las cajas a esa piscina de 100 litros de agua. La primera flota, ¿verdad? La segunda se va al fondo, a pesar de que pesa ¿qué? 5 kilogramos. La tercera también se va al fondo y la cuarta también se va al fondo. ¿Por qué ocurre esto? A pesar de que todas tienen la misma masa, porque varía el volumen. ¿Qué pasa? En la primera caja, ¿no? Un ejemplo, bueno, aquí tienen misma masa, ¿no? Misma masa, diferente que volumen, ¿verdad? ¿Qué ocurre aquí? Que la que tiene mayor volumen, la densidad va a ser más pequeña. Porque un ejemplo, la masa de todas acá es constante. Por lo menos para esta, supongamos, son 5 kilogramos arriba, ¿verdad? Pero si yo lo divido y el volumen de esta, por decir, es 5 litros o 20 litros en volumen de capacidad, un ejemplo. Bueno, vamos a calcularlas así, vamos a calcularlas con los valores reales para que ustedes vean una cosa. Y vamos a sacar todas las masas de nuevo de aquí. Voy a sacar esta masa y voy a sacar esta para acá. Voy a sacar todas y voy a sacar esta para acá y voy a sacar esta para acá. Y vamos a calcular cada densidad por separado. Voy con la que se hunde. Se hundió. Para calcular la densidad de esta, y vamos a ir anotando, ya, vamos anotando, densidad A. Vamos a ir copiándolas aquí, densidad A, por supuesto en kilogramos por metro cúbico. Entonces aquí la tiramos. Ajá, cuando yo la tire, si yo la tiro, me desplazo un volumen de 5 metros. Entonces sería de 5 litros, perdón. Sería el 5 entre 5 me da 1.
Quiere decir que la densidad de esta es ¿de qué? De 1 kilogramo sobre quién, sobre litro. Voy con la densidad de B ahora. Vamos a ver, la densidad de quién, de B. Voy a sacar la caja A y voy a meterlo en la caja que B. ¿Por qué me desplaza hasta la misma? Ya, ¿era que yo la metí mal? ¿Y a la de esta cuánto me desplazó? 5. ¿Pero por qué se hunde? Ya va 5, ¿no? Ajá. ¿Y esta cuánto me desplaza? 5 también. Pero entonces ahí tienen la misma masa. Ajá, ¿y cuánto me desplaza esta también? Los mismos 5. 5,2, 7,2. Y esta, 7,1. Esta, a pesar de que tienen la misma densidad, tiene esta más volumen. Desplaza lo mismo, pero tiene más volumen, ¿lo ves? 5 entre 5 me da 1. Esta también me da 1. Ya sabemos kilogramos por litro. Pero tiene ¿qué? Más volumen. O sea, es más grande en tamaño y en volumen. Ajá. Voy a sacar esta caja aquí y voy a meter esto. La de C. La de C está un poquito más densa y esta tiene 5, 5 entre, desplaza el volumen 2, ¿no? 5 entre 2. Y la de esta caja, porque ella va. Los 5 entre 2,5. Esta es de 2, o sea, mucho más pesada, ¿no? 2 kilogramos por litro. Esta sería la de quién, la de C. La de D. Voy a sacar ahora esta caja. Voy a sacar esta caja y voy a meter esta pequeñita aquí. Ah, pero ya, ¿por qué salió esto? Ah, esta se desplazó 1,25, o sea que vendrían siendo 5 y entre 1,25. Vendrían siendo 4, o sea, esta es más densa. Esta es mucho más densa, esta es de 4 kilogramos sobre quién? Sobre litro. O sea que esta es más densa. Fíjense que por qué cuando voy a sacar esta, para que ustedes comparen una cosa, e introduzco esta no se va abajo, porque a pesar de que es igual que la B, porque la B también produce la misma densidad, ¿no? Igualmente desplaza, pero esta tiene mayor volumen, aunque esta debería condice un poquito más, no de más, pero por el tamaño flota, mientras que estas son más densas, ¿vio? Porque la densidad está de 2 y esta de 4. Entonces, son mayores a la densidad del agua, se hunden, ¿ok? Vamos a continuar. Voy a borrar acá. Voy a borrar acá. Voy a irme para la otra práctica, que es la práctica de misterio. Vamos a ver acá. Vamos a hacer prácticas para calcular las diferentes ¿qué? Densidades, ¿no? Y fíjense que esta práctica va a ser muy bonita. ¿Por qué? Porque hay una tabla de densidad, ¿verdad? Por lo menos dicen que la madera, su densidad es de 0,40 kilogramos por litro. La de la gasolina es de 0,68. La de una manzana 0,83, hielo 0,92, humano 0,95, agua 1, vidrio 2,50, diamante 3,51, titanio 4,50, 0,780, cobre 8,96, plomo 11,34 y oro 19,32.
Y aquí, pues, hay unos bloques misteriosos que tenemos que determinarle la densidad. Vamos a determinar la densidad del bloque 1A. Fíjense que inicialmente nosotros tenemos que, dentro de nuestra cubeta de agua, perdón, nuestro, sí, por decir, acuario de agua, hay 100 litros. Yo introduzco mi 1A. Pero antes para introducir le voy a pesarlo acá. ¿Cuánto pesa esta? 19,30. Vamos a anotar ese por ahí y vamos a anotarlo aquí. Ya. Este serían 19,30, que es la densidad de quién? Del bloque 1A, 19,30, y lo vamos a dividir en lo que él me desplaza el bloque, entre 5,50 litros. Esto me da, esta densidad, al dividirla, me da 3,50, alrededor redondeado, 3,5090 aquí. O sea, vamos a ver si se nota ahí. 3,51, ¿no? Aproximadamente kilogramos sobre quién, sobre litros. Ahora vamos a calcular la densidad 1B. Ajá. Esta 351, ¿quién es este 351? Vamos a ubicarlo aquí. Es el diamante, o sea que esa caja es de diamante. Ahora vamos a calcular la 1B. Vamos a hacer el mismo proceso. Voy a retirar la caja 1A. Vamos a pesarla aquí primero en la balanza. Es 0,40. Vamos anotando ese dato aquí en la calculadora. 0,40 kilogramos, ¿verdad? Vamos a introducirla acá. Fíjate que aquí pesó ¿cuánto? 0,40 kilogramos. La introducimos en la piscina, que está, son 100 litros. 0,40. También desplazó, de 100 lo llevó, perdón, de 100 lo llevó a 0,40. Da 1. Entonces quiere decir que aquí me dio 1 kilogramo sobre litro. Entonces ese bloque es de agua, es la densidad del agua, un bloque de agua, ¿sí? Vamos entonces ahora a buscar de este lado, voy a sacar este bloque de aquí, vamos a pasar esto para acá, vamos a hacer el de 1C, vamos a hacer el de C. Pero antes, el del 1C, aquí tengo 100 litros, ¿no? Voy a agarrar y voy a introducir esto aquí. Fíjense que se desfasa 1 litro, ¿no? 1 litro. Pero antes de eso teníamos que pesar el 1C. El 1C cuánto vale. Pesa 19,32. Pesa, o sea, la masa es de 19,32, ¿no? Kilogramos. Eso lo metemos acá y desfasó 1 litro. O sea que nos vuelve a dar 19, ¿qué? 32 kilogramos por litro, ¿verdad? Entonces ese 1C, ese es oro, ese bloque es de oro, ¿no? Vamos a retirar ahora, ¿verdad? El bloque el 1C, lo vamos a sacar de la piscina. Vamos a pesar por la masa, ¿cuánto es la masa de que es 2,80 kilogramos. Vamos a ir marcando aquí 2,80 en la calculadora, que es la masa. Ese vendría siendo, ¿para quién? Para el 1E, ¿no? 1E, 1E, ¿no? Vamos a agarrar este mismo bloque, lo vamos a introducir aquí. Fíjese que el volumen que él desplaza es 2,80, ¿no? Entonces vamos a dividirlo entre 2,80.
Ah, me vuelve a dar uno. Es lo mismo. Entonces, este también es considerada de agua. Este sería 1 kilogramo sobre litro. Entonces, este también que es agua. Vamos a sacar este bloque. Vamos a pesarlo primero. Nos vamos para acá para la balanza. Este es 19,32, ¿no? Ese sería el 1C. Pero vamos a copiar aquí el 1C. Nos dio 9,32 de peso, perdón, de masa en la balanza. 9,32 tiene de masa kilogramos. 9,32 kilogramos. 19,32, perdón. 19,32. Vamos a introducirlo para ver. Fíjense que inicialmente aquí tenemos 100 litros en nuestra piscina, nuestro acuario, perdón, y esto me desfasa un litro. Entonces me vuelve a dar que también 19,32 entre 1, 19,32 entre 1 me da 19,32. Me vuelve a dar que es oro. O sea que el bloque, este me vuelve a dar que es 19,32 kilogramos sobre litros, ¿no? Quiere decir que este también sigue siendo ¿qué? Oro. Y finalmente vamos a pesar primero el 1D es 5 kilogramos, pesa este, vamos a meter aquí en la calculadora 5 de masa, 5 kilogramos de masa, este vendría siendo el 1D, ¿no? Este sería 5 de masa, vamos a hacer aquí, y vamos a agarrar este y lo vamos a introducir aquí. Ah, pero antes de eso vamos a sacar este bloque que se llama algo misterioso. Esencialmente hay 100, ¿no? Lo tiramos aquí, 5. Ah, entre 5 me vuelve a dar uno. A este me sigue dando 1 kilogramo. ¿Sobre quién? Sobre litro. ¿Me vuelve a dar qué? El del agua. ¿Ok? Fíjense que si estamos hablando que el fluido está, en este caso, ¿cómo que se llama? El bloque que estamos nosotros utilizando tiene una densidad mayor a la del agua, este se va a tender a qué? A hundir. ¿Ok? Pero también radica una cosa, porque hace rato cuando hicimos el ejemplo de que había un bloque de 5 kilogramos con la misma masa, incluso el mismo volumen de desplazamiento, ¿por qué no se hundía si uno tenía la misma masa, el mismo volumen de desplazamiento y la densidad era uno? Por el volumen. Y aquí es donde impera lo que es el principio de flotabilidad de los barcos. Porque ustedes dirán, ajá, profesor, pero ¿cómo es posible que un gigantesco barco del tamaño de 4, 5, 7 edificios unidos, un ejemplo, o un centro comercial completo, no se hunda en el mar? Porque precisamente juegan con la flotabilidad. A pesar de que nosotros pudiésemos producir densidades con esa masa mucho mayores a la del agua, se juega es con el volumen. Se le amplía bastante el volumen para que la flotabilidad produzca una densidad que sea menor a la del agua y por ende el barco no se hunda. Por eso es que vemos que los ingenieros juegan con la flotabilidad para que el barco no se hunda debido a la carga que tiene, ¿no? ¿Ok? Bueno, mi estimado estudiante, ¿qué van a hacer con esta práctica? Y con la práctica uno, que es la de mediciones, yo les voy a colocar un ejercicio con 10 mediciones donde ustedes van a
tener que sacar la desviación estándar, tal como se la expliqué. Y para este van a tener que hacer un análisis, un video, donde van a tener que explicar cómo funciona el programa y van a tener que hacer unas prácticas de cómo determinar la densidad muy similar a esta que hicimos. ¿Ok? Van a tener que determinar, se van a volver a meter acá a lo que es la parte de misterio, vamos a tener que trabajar este, las diferentes cajas y vamos a tener que, hay que determinar qué material es, por ejemplo, si es madera, si es agua, si es vidrio. Entonces van a tener que explicar en un video cómo funciona lo que es el simulador de masa, volumen y densidad y hacer esta práctica y explicarlo. ¿Ok? Esta primera actividad la vamos a tener disponible el día lunes. Bueno, sin más que hacer referencia, se despide de ustedes esperando verlos en una próxima oportunidad. Su profesor Pedro Anselmo Sánchez Palacio. Les deseo los mejores de los éxitos en la venidera práctica. Gracias.